Muy bien, estamos hablando, hermanos, últimamente no, bueno, llevamos 3 días ya con este apenas, eh, acerca de la oración eficaz, y lo que enseña la Escritura acerca de cómo hacer que nuestras oraciones sean eficaces. La oración eficaz sencillamente es la oración respondida. Si estamos orando por mucho tiempo y aún nuestras oraciones o nuestra oración no tiene respuesta, es posible que Dios haya dicho que no a esa petición, ¿no? Pero si es una petición sabia, sana, honesta, y la estamos haciendo, pues, y no recibimos respuesta, es posible que algo anda mal y Dios tiene que corregir algún aspecto de la vida nuestra o de cómo estamos orando o clamando a Él precisamente en estos momentos. Hoy el tema, ahí está arribita, en el enunciado arriba, en el encabezado, dice la fe y la oración eficaz. Entonces, o la oración eficaz y la fe. Quiero leerte un texto, está en Hebreos 11, capítulo 11, versículo 6. Creo que este pasaje, si no lo hemos leído, lo hemos escuchado muchísimo. Hebreos 11, 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Lo repito, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que quien se acerca a Dios o el que se acerque a Dios crea que le hay. En otras palabras, debe ser una persona creyente, debe creer que Dios es real, que Dios existe, ¿no? Y segundo, que ese Dios real es galardonador. Son dos requisitos allí. Con el primer requisito yo creo que nadie tiene problemas. Usted va a la calle y le pregunta a cualquiera que vaya pasando, hasta alguien, un habitante de la calle, ¿usted cree en Dios? Y dice, sí, yo creo en Dios. Porque parece que todo el mundo cree en Dios, ¿no? O la mayoría de gente dice que cree en Dios. Entonces no hay problema por ese lado. No estoy diciendo que tengan la teología correcta, que hay gente que nunca en su vida ha leído la Biblia, pero dicen que creen en Dios. Yo me acuerdo de una ancianita que yo un día la visité y le pregunté, ¿pero usted cree en Dios? Y ella me dijo, yo creo en Dios y tomo agua. Me quedé pensativo. Ya de eso han pasado 35, 37 años. Esa anciana me dijo eso. Yo creo en Dios y tomo agua. ¿Qué quiso decir ella con eso? No tengo la menor idea, pero ella creía en Dios y tomaba agua. Me imagino que ella sí entendió lo que ella misma quiso decir. Lo que quiero decirles es que nadie tiene el problema de creer o no creer en Dios. La mayoría de gente cree en Dios, entonces cumple con el primer requisito que dice aquí, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, que Dios existe, que hay algo ahí llamado Dios, quizá le dan otro nombre en otros lugares, pero que no hay duda de que existen. Pero con la segunda parte hasta yo tengo problemas. La segunda parte, ¿cuál es? Dice el versículo 6, no solo el que se acerca a Dios y crea que le hay, sino que es galardonador de los que le buscan. Ya ese es otro nivel, ese es otro paso en la fe de nosotros. Ahí ya no es que voy a creer en Dios y tomar agua, sino que ahí yo creo en el Señor y tengo como una convicción
de que voy a recibir de parte de Dios. Esa es la fe que trae galardones. Galardones significa premio, ¿no? Bendiciones. Esos son galardones. Entonces dice ahí, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ya la persona que recibe galardones de Dios o bendiciones o premios de Dios es una persona no solamente que tiene un creer, una fe, ¿sí?, sino que tiene una relación con Dios. Entonces, repito, casi nadie tiene problemas con creer en Dios, pero todos tenemos problemas con la manera en que nos relacionamos con el Señor, que es la que trae galardones a nuestra vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este grado, en este otro escalón de nuestra fe, nos relacionamos con una persona. Y una persona tiene atributos, tiene carácter. En este caso, el Señor. ¿Sí? Ya cuando yo digo, yo creo en Dios, pero creo que si le busco, Él va a dar galardones a mi vida. Yo estoy hablando ya de que tengo una relación con alguien, ¿verdad? Porque ese alguien da galardones. Ese alguien extiende su mano para dar un galardón o un premio a mi vida. Entonces no es un ente, no es una energía con la que yo me estoy relacionando y en la que yo creo, sino es una persona. Dios es un ser personal que tiene carácter, que tiene atributos, que es un Dios, por ejemplo, es un Dios santo. Y si yo digo yo creo en Dios, pero no se me está pegando nada de la santidad de Dios, entonces hay que cuestionar no a Dios, sino al que dice que cree en Dios. Yo digo Dios es omnipotente, que es otro atributo, los omnis de Dios, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Pero en el tiempo de prueba de mi vida yo no doy evidencia de eso, entonces de pronto tengo una creencia en Dios, pero no tengo una relación personal con ese Dios que es omnipresente, por ejemplo. Y yo voy a un lugar y ahí me siento desolado, me siento solo. O creo que Dios está en la iglesia los domingos, cuando yo estoy ahí en el culto o en la misa. Entonces esa es una mala idea acerca del carácter de Dios. Significa que yo no he crecido en esa relación con ese Dios personal. Entonces, repito el texto, dice, sin fe, la fe es la base de todo esto, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que quien se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? Entonces, la primera parte no hay problema, repito, todos creemos, etcétera, pero tenemos problemas en la segunda parte porque ya relacionarse usted y yo con alguien implica, ¿verdad?, ceder a veces, etcétera. Como los esposos, yo tengo con mi esposa, ya vamos para 22 años de casados y ella me conoce a mí desde antes de que nos casáramos, pero yo todavía no la he conocido del todo a ella. Confío en el Señor que la pueda conocer más. Bueno, ese es un decir, a las mujeres nadie las conoce al fin y al cabo y tal. Pero realmente eso funciona en todas las relaciones. Pero de lo que se trata es de crecer en la relación que tenemos con una persona. En este caso la fe nos da la facultad de relacionarnos con la persona más maravillosa, más grandiosa que existe, que tiene el carácter más precioso que es nuestro Dios. ¿Sí? Relacionándonos con una persona, eso es lo que nos permite la fe. La fe nos lleva a ese nivel, no solamente de tener una idea para creer acerca de Dios, sino que la fe nos pone en el plano en el que recibimos
galardones de parte del Señor. De manera personal y directa estamos recibiendo de esa persona. Por eso es que la Biblia condena la incredulidad. Jesús resucitó y todos los discípulos lo vieron porque estaban ese día allí, el día que Jesús apareció con ellos, menos el hermano Tomás. El hermano Tomás, quién sabe dónde andaba. Estaba todo decepcionado, cabizbajo, triste, porque Jesús no resultó ser lo que él anhelaba que Jesús fuera. Lo mataron y él creía que todo había terminado allí. 3 días sin Jesús y ya Tomás echó a la caneca, por decirlo así, 3 años. 3 años de bendición. 3 años de andar con Cristo. 3 años de ver milagros. 3 años de ver a Jesús caminar sobre las aguas. 3 años de ver a Jesús multiplicar los alimentos. Todo eso, 3 años de gloria fueron tirados por la incredulidad en 3 días en que él se decepcionó de la persona de Jesús. ¿Sí? Él llegó a pensar de que todo lo verdadero era lo que él podía tocar, porque él dijo, si yo no lo toco con mis manos y no meto mis dedos en las heridas de él, no creeré, dijo él. Y bueno, era sus razones. Allá lleva la incredulidad. Una persona incrédula no necesita mucho tiempo. 3 días le es suficiente para que tire años en que ha visto los milagros del Señor alrededor de él o en él inclusive. Los echa a la caneca, a la basura, porque se le metió la incredulidad en su corazón. La incredulidad nos puede llevar muy lejos, pero en el camino contrario a lo que Dios desea para nuestra vida. Por eso el Señor condena la incredulidad. Tuvo compasión de Tomás, le dijo, no seas incrédulo, sino creyente, se le apareció, pero bueno, también Dios tenga misericordia de nosotros en nuestros tiempos de incredulidad, hermanos. ¿Qué es la incredulidad? Es encontrarle fallas a ese Dios personal, fallas en su carácter. Cuando yo soy incrédulo, realmente no estoy teniendo problemas conmigo mismo, estoy teniendo problemas en cuanto al carácter de Dios. Estoy arrojándole al carácter de Dios mi incredulidad. Cuando estoy pasando una prueba y no creo que Dios sea suficiente, estoy diciéndole a Dios, tú no eres omnipotente, tú no eres todopoderoso, etc. Cuando cedo a mis pecados y los justifico, y yo soy débil y tal, y no sé qué, estoy arrojando sobre la santidad de Dios mi problema. Estoy diciéndole a Dios, tu santidad no me puede afectar a mí. Mira, no ha hecho nada. Yo sigo pecando, yo sigo siendo el mismo. ¿Ve? Entonces tenemos un problema no solamente con nosotros, sino con Dios cuando somos incrédulos. ¿Ve? Entonces eso puede afectarnos. Hay que renunciar a la incredulidad, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Número 1 y número 2, porque es necesario que el que se acerca a Dios, primero crea que le hay, y segundo crea que como Él es una persona con la que nos estamos relacionando, Él es galardonador de aquellos que le buscan en fe. Así lo dice el versículo 6 de Hebreos capítulo 11. Galardonador de los que le buscan en fe. Entonces hagamos eso en fe. Bueno, estamos hablando de la oración. ¿Cómo aplicamos esto a la oración? ¿Cómo se aplica la fe a nuestra vida de oración? Ya ayer y antes de ayer hablamos de cómo se aplica la voluntad de Dios a nuestra vida de oración. Ahora, ¿cómo se aplica la fe? Dice Mateo capítulo 21, versículo 22, lo siguiente. Tengo ahí mis ayudantes también, que sí me colaboran poniendo la versión, una versión más moderna, que yo uso la Reina Valera. Y me gusta la Reina Valera, pero hay otras versiones un poquito más actuales en el lenguaje. Mateo 21, versículo número
22. Dice, todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Lo repito, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Esa es una manera de aplicar fe en nuestra vida de oración. Todo lo que pidiereis en oración, creyendo, o sea, con fe. ¿Cuál fe? No la fe común y corriente, la fe, no la fe genérica. Usted sabe que hay unos medicamentos ahora y uno va a la farmacia a comprar tal cosa y le dicen, pero ¿quiere genérico o quiere de marca o de laboratorio? No sé. Y resulta que el genérico es más barato y a veces uno dice, bueno, deme el genérico, pero resulta que te tienes que tomar, creo que 4 o 5 veces eso. Prácticamente sale lo mismo, con mejor hacer el esfuerzo y comprar el de marca. Entonces yo creo que hay una fe genérica, que es barata. La gente, yo creo en Dios, pero no hacen nada al respecto. No oran, son personas que cuando tienen problemas o necesidades no buscan a Dios primero en sus oraciones, sino que hacen cualquier otra cosa. Son genéricos. Pero ser de marca o tener una fe de marca de pronto cuesta un poquito más. Lógicamente, cuesta un poquito más. La fe no es barata, pero vale la pena el esfuerzo. Y todo lo que pidiereis, dijo Jesús allí, en oración creyendo, lo recibiréis. Y hay otro texto que te leo, Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14 dice, y este es otro poquito de costo en cuanto a la fe. Añadirle a la fe un poquito más de seguridad. Y dice allí, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Lo repito, y esta es la confianza que tenemos en Él, en el Señor. ¿Cuál es la confianza? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, aquí la fe, en estos dos pasajes, hay dos palabras claves. Una es creer, todo lo que pidan creyendo, lo vamos a recibir. Y la otra palabra clave es confianza, confiando. Cuanto más uno conoce a una persona, más confía o desconfía de esa persona. ¿Sí? Recuerdo que mi madre tenía un dicho para referirse a alguien que de pronto salía con algo malo, y ella decía, con conocerlo basta. Como quien dice, ya lo conocimos, ya sabemos cómo es esa persona, no se espera nada bueno de él en el caso de que haya hecho algo indebido. Con conocerlo basta, y cuanto más conocemos a la gente, confiamos o desconfiamos más de esas personas. ¿Por qué? Porque el corazón de las personas se va revelando en la medida que nos relacionamos con ella y nace en nosotros la confianza, o también lo contrario, puede nacer la desconfianza en nosotros respecto a esa persona. Entonces aquí Primera de Juan 5:14 nos da una clave. Dice, usted todo cuando le pida al Señor, tenga confianza. ¿Sí? Tenga confianza. Pero ¿cómo voy a tener yo confianza en Dios si no me relaciono con el Señor? ¿Sí? Y una manera de relacionarme con Dios es a través de la oración. ¿Sí? Eso nos da confianza. Le conocemos más, leemos su palabra, confiamos más, confiamos todos los días. Esa confianza debe crecer en nosotros hacia Dios, hacia su palabra, hacia sus promesas, y seguimos creciendo en confianza. Y la confianza se vuelve un fundamento, un pilar en nuestra fe, tanto que podemos llegar a Dios con cualquier petición y lo hacemos con confianza. ¿Qué quiere decir confianza? Sabemos que Dios no va a rechazar nuestras peticiones, no nos va a cuestionar, no va a decir, ¿y tú quién eres? Yo no te conozco, ¿cómo te has portado últimamente? No, tenemos confianza con el Señor. Y Juan dice, y esta es la confianza que tenemos en Él,
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Qué hermoso, ¿no? Eso es la confianza. Entonces necesitamos esa fe confiada, esa fe que, hermanos, yo no te voy a decir que es de la noche a la mañana que ya tú tienes esa fe, pero empecemos por relacionarnos con el Señor, con su carácter, con sus atributos, con su santidad, con su omnipotencia, con su soberanía. Confianza, vamos a ir desarrollando confianza en el Señor. ¿Cómo desarrollamos esa fe y esa confianza? Bueno, yo creo que todos hemos estado a veces orando por algo y nos levantamos de la oración con una sensación de inseguridad. ¿Habré orado bien? ¿Será que Dios me escuchó? ¿Habré creído realmente en lo que le pedí al Señor, que Él me lo puede conceder, que Él me lo puede dar? Y a veces llegamos a pensar, no, definitivamente yo no tengo fe. Yo mejor le pido a otro que ore por mí. Le pido al pastor, porque me imagino que el pastor debe tener más fe que yo. O le pido la petición, le hago esta petición de oración a los hermanos de la iglesia para que me lleven en oración, porque a veces descubrimos, yo comprendo, yo he pasado por ahí, entiendo, de que a veces nos sentimos así. Y tal vez es cierto que no tenemos fe, pero también es cierto, hermanos, que Dios no nos quiere dejar así. Que Dios ha hecho algo, porque Él nos conoce, Él sabe que pasamos por estas incertidumbres en la vida, sobre todo cuando estamos enfrentando problemas, situaciones difíciles. A veces, hermanos, hemos estado orando por alguien enfermo y resultó que murió la persona. Y viene ese sentimiento como de culpa, de no tuve fe. Si hubiera tenido fe, yo sé que no se hubiera muerto. Yo sé que si hubiera tenido fe, y aplicamos ese sentimiento a esa situación que estamos viviendo o atravesando. Pero eso no significa que no tengamos fe. Lo que significa de pronto es que no tenemos confianza para creer de que Dios ha dado una respuesta. De pronto no nos agradó la respuesta, ¿verdad? Pero esa fue la respuesta del Señor. No significa que no tuvimos fe, pero necesitamos crecer en confianza, porque la confianza en el Señor nos va a confortar cuando la respuesta sea lo que nosotros no estábamos esperando. Tengamos confianza en el Señor, pero tengamos fe también. ¿Cómo? Oyendo a Dios, dice Romanos 10:17. Y ya con esto voy a ir terminando. Romanos 10:17. Un pasaje que usted y yo conocemos bastante. Dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Eso significa que Dios nos puede hablar, que le podemos escuchar a Él, y de esa manera nosotros recibimos la fe que necesitamos para crecer en confianza. A veces nosotros, ¿qué es orar? Decimos en la escuela dominical a los chicos, y ya los niños se saben de memoria: orar es hablar con Dios, orar es hablar con Dios, ¿verdad? Pero hay que ser sincero, a veces nos ponemos a orar y eso es como si abriéramos la llave del agua y sale el chorro. Y uno se pregunta, ¿en qué hora me habló Dios? Realmente Dios no nos está hablando. Y quiero decirle algo importante, no lo tome a mal, hermano. Pero lo que Dios tiene que decirnos a nosotros es más importante que lo que nosotros le tenemos que decir a Dios. O sea, nosotros podemos hablar en oración por 1 hora, pero 1 minuto que Dios nos hable a nosotros vale más que esa hora en que nosotros soltamos las peticiones, necesidades y cargas en oración al Señor. No te estoy diciendo que no llevemos nuestras cargas y necesidades espirituales o materiales a Dios. Lo que te estoy diciendo es que es más importante
que nosotros escuchemos a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la fe no viene por nosotros hablarle a Dios o por nosotros decirle a Dios nuestras necesidades. Es más, a veces podemos estar una hora diciéndole a Dios todos nuestros problemas y nos levantamos de allí con más inseguridad que nunca. O sea, no nos dio fe eso. Porque la fe no viene por nosotros hablarle a Dios. La fe viene porque Dios nos hable a nosotros. Ahí lo dice Romanos 10:17, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El oír viene por la palabra de Dios y eso trae fe a nuestro corazón. Repito, no te estoy diciendo que no, pastor, entonces me quedo callado a ver si Dios me habla. No, te estoy diciendo que escuchemos a Dios, porque Dios no nos va a dar fe cuando nosotros le digamos a Él nuestra, perdón la expresión, la carrandanga, como dicen aquí en Colombia, de problemas que nosotros tenemos. Eso no va a traer fe a nuestra vida. No va a traer fe. ¿Sí? Lo que va a traer fe es que nosotros tengamos el espacio para escuchar al Señor, la voz de Dios. Oír a Dios, eso sí trae fe, aunque sea que Él nos diga una palabra, 2 palabras. Cualquier cosa que sale de la boca de Dios ya se convierte en un activador de nuestra fe. ¿Sí? Esa es la clave de la fe. Yo quiero tener fe, bueno, la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Oír y leer la palabra de Dios son sinónimos. Yo no estoy diciendo con esto, ni creo que la Biblia tampoco esté diciendo de que la única manera de tener fe es que pongamos el CD con la Biblia grabada y la escuchemos, ¿no? También leerla es una manera de escuchar a Dios. Meditar en ella, en la palabra de Dios, es otra manera, es otro modo de decir lo mismo. Eso es oír a Dios. Cuando yo leo la palabra de Dios, porque la fe viene por la palabra de Dios. Cuando yo la leo, cuando yo la medito, cuando yo la memorizo, yo estoy oyendo a Dios también. Lo mismo que cuando el pastor predica la palabra de Dios, estoy oyendo a Dios. Estoy oyendo su palabra. Entonces le voy a dar un consejo de aquí en adelante y practíquelo en lo que falta de este año y verá que el próximo año va a ser distinto. Número 1, ore siempre con la Biblia abierta. ¿Sí? Voy a orar media horita, bueno, abra su Biblia y vaya, ore la palabra, ore con la Biblia abierta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente Dios nos va a hablar es a través de su palabra, escrita. Ahí es donde está la voz de Dios, lo que Dios quiere comunicar a mi vida. ¿Sí? Y la palabra de Dios es la línea recta que le muestra a uno las líneas curvas. Si uno quiere saber si algo está recto, ponga algo, si algo está curvo o torcido, ponga algo recto ahí al lado y enseguida se nota lo que está torcido. Así es en nuestra vida. Cuando yo voy y oro con la palabra de Dios, ella se encarga de alinear mi vida. Hace unos días les contaba que fui a una cita médica con mi esposa, tomamos un taxi. El taxista que no tenía vuelto, salió a cambiar un billete y luego me dio el vuelto. No me di cuenta y más tarde, ya por ahí el hombre no estaba, un billete de 10,000 pesos falso. Me dio una rabia y unas ganas de orar con esas oraciones que oraba David, donde deseaba la muerte de sus enemigos, pero me acordé que la palabra de Dios dice, bendecid y no maldigáis. Y ya se me pasó, se me bajaron los humos y bueno, Señor, bendice ese hombre donde quiera que está, trata con su corazón, etc. Lo bendigo. Entonces la palabra de Dios que vino a mi cabeza es la línea recta, la línea torcida era lo que yo quería orar en ese momento, pero la rectitud de la palabra me corrigió y me dio paz en ese momento. Entonces esa es la palabra del Señor. Siempre que oremos, tengamos la palabra de Dios en mente. Siempre que vayamos a la oración, Señor, ¿qué dices tú? Es más, abra siempre su Biblia donde usted va en su lectura diaria y ore sobre lo que está leyendo, siempre. Eso es lo que hace eficaces
nuestras oraciones. Orar conforme a la voluntad de Dios, y esa voluntad de Dios está expresada en su palabra. ¿Sí? No ore solamente cuando tiene problemas. Ore siempre, siempre que abra la Biblia, ore. Leyó un salmo, ore sobre lo que leyó. Y dígale al Señor, Señor, aplica esto que he leído a mi vida. Eso va aumentando su fe y su confianza en el Señor. Si usted ora y lee, y si usted lee y ora sobre lo que lee, ¿verdad? Sin darnos cuenta, de pronto, la fe nuestra va creciendo y va aumentando. Recuerda que leer y oír la palabra de Dios son sinónimos, es lo mismo. Yo estoy leyendo la Biblia, acabé de leer este versículo, aunque lo lea mentalmente, estoy oyendo. Y la fe viene por oír la palabra de Dios. Practiquemos esto. Ese es el consejo. Oremos con la Biblia abierta. ¿Sí? No vaya al cuarto y no lleve su Biblia. Téngala cerca. Y si no tiene razones o motivos para orar, no sé por qué orar, bueno, lea primero la palabra y de allí mismo van a surgir las peticiones, las necesidades, los anhelos de su corazón para comunicárselos al Señor. ¿Qué está haciendo usted? Está hablándole a Dios y al mismo tiempo Dios está hablando a su corazón, a su vida a través de su palabra. Y lo más importante, lo que usted y yo le comunicamos a Dios no da fe. Lo que da fe es lo que nosotros recibimos de Dios a través de su palabra. Permítanme orar, ya mi tiempo se acabó, hasta me pasé un minutico, perdonen. Pero vamos a orar por esto, vamos a pedirle al Señor que nos dé fe, porque sin fe es imposible, hermanos, es imposible agradar a Dios. Y esa fe no va a venir viendo noticieros, oyendo por acá y por allá lo que opina el uno y el otro. Esa fe viene por oír la palabra de Dios. Vamos a creer esa palabra, vamos a leerla. Maravilloso si tienen más de una versión de la Biblia, eso te enriquece más tu espíritu todavía y te da motivos para orar. Es Dios hablándote a tu corazón. Oremos. Padre, te doy gracias por la vida de mis hermanos, por la fe. De pronto, Señor, yo creo que tú no vas a rechazar a alguien porque tiene poca fe. Tratas igual al que tiene poca como al que tiene mucha fe. Y lo ves con el mismo amor y con los mismos ojos, pero estás esperando que nuestra fe crezca en confianza. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Tú dijiste a mucha gente que oyó de ti y se atrevió a andar como aquella mujer con flujo de sangre por 12 años, que había escuchado todo lo maravilloso que tú eras y hacías. Y ella fue capaz de abrirse paso por una multitud con toda esa debilidad de su cuerpo y tocó el borde de tu manto, porque ella decía dentro de sí, si tan solo llego a tocar el borde de su manto, yo sé que seré sana. Y efectivamente, Señor, cuando salió poder de ti, tú te volviste y dijiste, alguien me ha tocado. Y luego le dijiste a ella, tu fe te ha salvado. Señor, gracias porque lo que oímos de ti, lo que sabemos de ti, aumenta nuestra confianza, nuestra esperanza en lo que tú puedes hacer. Yo te ruego que esto esté en nuestros corazones como una realidad todos los días de nuestra vida. Yo te pido, Señor, que aumentes nuestra fe, que la hagas crecer, que la hagas florecer, Señor, que hagas que nuestra fe dé frutos. Gracias, Señor, porque la fe no viene a nosotros por lo que nosotros te decimos a ti, sino por lo que tú nos dices a nosotros a través de tu palabra. Porque la fe viene por oír tu palabra. Ayúdanos a oír tu palabra, danos oídos, danos un corazón que busque escucharte a ti, Señor, todos los días de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y te damos gracias, Señor, por este precioso día. Haz maravillas en este día, Padre. Abre puertas que estén cerradas, si es tu voluntad. Sana a los enfermos, te pedimos. Allí a nuestros seres queridos, Padre, visítales en esa clínica, en ese hospital donde se encuentran, en esa cama.
Levántales de allí en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor amado. Amén y amén.